Hola, en este vídeo voy a explicar cómo está construido el modelo en simio para el caso ACME y cómo se puede modificar para evaluar diferentes alternativas de inversión y el efecto que tiene sobre la producción horaria. La información del caso ACME la tenéis disponible y básicamente responde a un sistema como el que tenemos en la figura, por el cual entran barras que son sometidas a una serie de procesos y finalmente, tras pasar por el mismo proceso que es el cleaner, se envían el resultado, que son válvulas, a nuestros clientes. Esta representación que tenemos aquí se corresponde con el modelo en simio del que dispondréis. Es un modelo que es el que voy a describir a continuación. En este caso tenemos algo muy parecido. Tenemos tres tipos de entidades: los bloques, los bars y los fixtures o soportes, de tal manera que entran barras al sistema, se cortan en tres bloques, avanzan por un conveyor. Vemos aquí que tenemos dos conveyors porque en cierto momento podemos usar uno o dos. Llegan al counter, de ahí pasan al inspector, algunos se reprocesan, aquí tenemos el almacén de reprocesado. Los que son correctos tras la inspección van al hardener, de ahí al loader, que utiliza un fixture que tenemos en este almacén que tenemos aquí, más 4 bloques que nos han llegado al loader, los monta y va al grinder 1 al grinder 2, de allí al unloader, donde se desmontan y el fixture vuelve de vuelta por un conveyor para estar disponible para una futura carga, y los bloques que han resultado procesados se mandan al cleaner, donde una vez limpios se envían ya al cliente. Y por último tenemos dos estados, que son la inversión total, que computa qué modificaciones hemos hecho en términos económicos, y luego el efecto que tiene sobre la producción horaria, que es el resultado de todas las entidades, en este caso las válvulas que se han generado, partido por el número de horas que lleva en funcionamiento el sistema. Vamos a ejecutarlo. Vemos que se van llenando los diferentes procesos y vemos cómo efectivamente el flujo es el que he comentado. Y vemos cómo en este caso no tenemos ningún tipo de inversión porque no hemos hecho ninguna modificación al sistema y tenemos la producción horaria. Si dejamos que avance rápidamente, pues con el fast forward, pues vemos que va avanzando la barra de progreso. Pasado un tiempo tendremos un valor más estable de esta producción horaria. No es una forma rigurosa de comparar alternativas la que vamos a utilizar en esta práctica, pero es suficientemente razonable como para apreciar diferencias. El objetivo aquí es evaluar el impacto, en este caso en algún momento será drástico, de algunas inversiones sobre el funcionamiento del sistema. Pero un estudio de mayor alcance exigiría necesariamente hacer un análisis de las comparaciones de forma rigurosa para ver si son significativamente diferentes. En este caso, bueno, pues tenemos un valor medio de 1,91 de válvulas producidas por hora. Si fuera más largo el periodo, pues este número sería más fiable. Pero no estamos disponiendo, en este caso, con este análisis, de un intervalo de confianza que nos permita tener una estimación del intervalo al que pertenece la media de producción horaria con una determinada probabilidad. Bien, la forma de trabajar con el modelo es la siguiente. Tenemos una serie de propiedades que están definidas en el modelo y para las cuales podemos introducir valores en la ventana de propiedades. Observad que están agrupadas por las diferentes áreas del modelo. Tenemos información relativa a la sierra, información relativa a los conveyors, información relativa al counter, al inspector, al hardener, las fixture, al loader, grinder, el unloader y por último el cleaner. Entonces, para cada uno de ellos tenemos información correspondiente a las alternativas que tenemos en el enunciado, en la información del caso ACME. Tenemos la posibilidad de incrementar los buffers siempre y cuando paguemos 100 euros por cada buffer. Podemos duplicar la sierra de tal manera que asumimos un coste de 40.000 euros, etc. Tenemos aquí todas las alternativas y se traducen en diferentes modificaciones de las propiedades. Por ejemplo, podemos modificar la capacidad del input buffer de la sierra en un 11. De esa manera veremos que la inversión será de 100 euros, nada más ejecutar el modelo, luego con este vemos que hemos invertido 100 euros y tendremos un impacto o no correspondiente en la producción horaria. Con el tiempo de proceso de la sierra podemos dejar el tiempo original o una reducción de tiempo. Aquí aparece una serie de valores que no nos interesan. Generalmente nos interesará el valor original que está por defecto o una reducción. En este caso estamos
reduciendo en un 10% el tiempo de proceso de la sierra, con lo cual pues aumentamos lo que pasa por este punto. Tenemos el tiempo medio entre averías, mean time between failures, y el mean time to repair, que es el tiempo medio de reparación, que los podemos también alargar en un caso y reducir en otro. Podemos hacer que haya menos averías o podemos hacer que haya las mismas. Y podemos reducir el tiempo de reparación, haciendo algún tipo de inversión para que efectivamente las máquinas fallen menos y que se reparen antes. Tenemos la posibilidad de reducir el tiempo de setup, que existe en cada un cierto número de operaciones, y podemos duplicar la sierra. Por ejemplo, si metemos un 2 aquí, veremos que en ese caso se están procesando en la sierra a veces 2 bloques en paralelo. Entonces estamos duplicando la capacidad de ese punto del sistema. Vamos a volver el valor a 1. Cuando aparece el número en negrita, como pasa en Simio, es un valor diferente del valor por defecto, que es el valor que tenemos antes de hacer la modificación. Tenemos la posibilidad de convertir el conveyor en un roller. Es decir, ahora mismo el conveyor es un elemento de posiciones fijas, donde cada bloque ocupa una posición, y si se bloquean aquí al final, si este bloque, vamos a hacer el ejercicio, si corremos y cuando se bloquea, estas piezas hacen que no puedan avanzar las demás. Sin embargo, si lo convirtiéramos, vamos a modificar esto, si pusiéramos que es true esta propiedad, es decir, que si es un roller, veremos que las piezas se van acumulando aunque se bloqueen aquí. Es decir, es algo parecido a los rodillos en los filtros de seguridad en los aeropuertos. Aunque se bloquee la maleta que está a punto de entrar al aparato de rayos X, el resto de maletas sigue avanzando. Podemos hacer que la velocidad sea la misma o vaya un poco más rápido, 10% de mejora. Podemos meter un doble conveyor. Si ponemos a true, pues entonces veremos que las entidades se mueven por los dos conveyors. ¿De acuerdo? Vale. Respecto al counter, podemos poner ese tiempo de proceso o reducir un 10%. Podemos aumentar el tamaño del lote, que en vez de procesar de 6 en 6, procese de 7 en 7, de 8 en 8. Podemos modificar el buffer, el llamado staging area. Podemos modificar la capacidad del work stock. Y podemos modificar el número de operaciones que tienen que darse para realizar un tiempo de setup. Entonces, en este caso, por lo cual tenemos menos tiempo perdido en setups. Podemos utilizar reducir el tiempo de inspección haciendo una inversión, reduciendo el 10%. Podemos meter inspectores adicionales. Podemos reducir el tiempo de setup y podemos mejorar la tasa de rechazo. En vez de que sea el 20%, que sea el 10%. Suponemos que hacemos alguna inversión, mejora de la calidad de los procesos previos, de tal forma que vamos a rechazar menos entidades. La capacidad del hardener es de 10, también se puede aumentar, y el tiempo de proceso se puede reducir en un 10%. El número de soportes disponibles, en principio es 10, pero se podría también modificar. Podemos hacer, en el caso del loader y el número de loaders, lo mismo que con el unloader, modificar los tiempos, reducirlo, o incluso aumentar el número de loaders o unloaders. Y con respecto a los grinder, pues podemos reducir el tiempo de reparación, reducir el tiempo de proceso o meter un nuevo grinder. Y por último, con respecto al cleaner, podemos aumentar el número de cleaners, podemos aumentar el buffer de entrada al cleaner y podemos reducir el tiempo de proceso. Cualquiera de los casos, cuando nosotros modifiquemos, por ejemplo, si metemos un cleaner, como veíamos antes, meto aquí el valor de 2, pues asumiré el coste asociado. Entonces, si yo ejecuto el modelo, pues veo que hemos pagado 16.500 por tener aquí la posibilidad de procesar 2, como estamos viendo ahora mismo, bloques en el proceso de limpieza. Vamos a devolver esto al punto original. Vamos a correr el modelo durante un tiempo, vamos a dejar estas 12 horas y vamos a ver dónde podemos ver los resultados del modelo una vez que haya terminado la ejecución. Lo que vamos a ver ahora es los resultados tras una ejecución y después explicaré cómo podemos observar los resultados si queremos hacer experimentos para comparar diferentes combinaciones de los valores de la inversión. Entonces, vamos a pararlo porque los valores en este caso no nos importan especialmente. Quiero ver simplemente que se vea dónde se sacan los valores y vamos a la pestaña de resultados y tenemos información para cada uno de los objetos que tenemos en el modelo. Tenemos la información del counter, podemos saber cómo ha estado, si ha estado en tiempo de setup, si ha estado procesando, si ha estado parado o si ha estado bloqueado. Es decir, bloqueado significa que había terminado de hacer su trabajo, pero no puede hacer que sus piezas avancen porque el proceso que está después está ocupado y no tiene dónde echar
el bloque que ha procesado, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, información del loader y del unloader. Igual tenemos información de cuántos ha habido en el stock, el tiempo que han estado, los que han salido, los que han entrado. Es información común para objetos que tenemos en Simio y con los cuales estáis familiarizados. Si tenéis algún tipo de duda, podéis comentarlo en el foro. Si hay un indicador que no entendéis para comentarlo, o lo podemos ver el día que hagamos la sesión práctica. Lo mismo con el conveyor, etcétera. Quería comentar un data item que tenemos aquí, y es que a veces pone aquí start time. Esto significa cuánto tiempo ha estado, en este caso, la sierra, esperando que le lleguen entidades y sin poder procesar. Es decir, estaba en condiciones de procesar, pero no lo ha hecho porque no tenía que procesar. ¿De acuerdo? No hay nada más relevante. Tenemos algo de información de la planta. En algunos casos tenemos información de, por ejemplo, la producción horaria. La tenemos aquí. En general podéis observar qué información de la que tenéis en esta tabla, que tiene mucha información, es relevante. Porque de lo que se trata, en esencia, es de detectar cuáles son los procesos dentro del sistema que representan un cuello de botella. De tal forma que al emplear ese cuello de botella, pues se desplazará a otro punto el cuello de botella. Entonces lo que hay que valorar es cuál es el impacto que tiene la inversión para reducir ese cuello de botella y qué impacto tendrá en la producción horaria. Es la forma de observarlo cuando hacemos una ejecución directamente con el modelo tal y como hemos hecho antes, pero podríamos hacer un experimento. Aquí en la ventana de navegación vemos que tenemos un conjunto de modelos porque el modelo planta, que es con el que tenéis que trabajar, incluye otra serie de modelos que son modificaciones, en algún caso, de los objetos de la librería estándar, pero eso no es relevante para la práctica. Antes de continuar, quiero hacer hincapié sobre una cuestión, y es que lo que hay que modificar son los valores de las propiedades del modelo, que son estas que están aquí. Es decir, si vamos, por ejemplo, al cleaner, el cleaner no hay que tocarlo porque la información que tenemos directamente, las propiedades del cleaner, hacen referencia a las propiedades del modelo. Si tocáis aquí algo, no funcionará probablemente bien el modelo, o sea muy costoso, o hay que hacerlo con mucho cuidado para que funcione correctamente. Insisto, hay que trabajar haciendo clic en cualquier área donde no haya nada, o botón derecho sobre Plant, Properties, y nos sale esta ventana, que es la que tenemos que modificar. Si ahora hacemos botón derecho, New Experiment, pues podríamos crear un experimento para evaluar diferentes alternativas. Entonces podemos crear tantos escenarios como queramos y podemos hacer modificaciones, por ejemplo, de cualquiera de las propiedades. Podríamos evaluar qué pasa si metemos un inspector más. Tenemos aquí un 2 y podríamos ejecutar el modelo y tendríamos resultados. ¿De acuerdo? Aquí no está de momento, pero lo voy a modificar. En el momento que estoy grabando este vídeo no está. Habrá un resultado de salida que nos dará para cada una de las filas cuál es la producción horaria, para poder, a la vista de los valores que tenemos en cada una de las filas, ver a la derecha del todo como resultado cuál es el valor de la producción horaria, para poder ordenarlos y evaluar cuál es el que más nos interesa. Y si quisiéramos, podríamos ir a la tabla pivote. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido. Vamos a añadir dos escenarios. Y uno vamos a ponerlo con uno y otro con dos inspectores. Lo tenemos. A ver. Vale, esto lo vamos a cambiar. No me importa demasiado, de nuevo, voy a cambiar esto, los valores que tengamos, sino quiero ver cómo se verían los resultados en la tabla pivote. Ejecutamos. Vamos a poner, para que sea muy breve, bueno, vamos a dejar las 10 replicaciones. Ejecutamos. El modelo, cuando se ejecuta en Simio en modo de experimentación, es significativamente más rápido que cuando se ejecuta de la otra manera. Vemos que está avanzando mucho más y en este caso estamos haciendo 20 replicaciones y no una, como el caso que veíamos antes. Si ahora vamos aunque la ejecución sí continúa, podemos ir a nuestra tabla pivote y tenemos aquí información para un escenario y para otro. Y en particular, para cada uno de los valores tenemos, por ejemplo, la producción horaria, que está más abajo, tengamos planta, aquí. Tenemos que en este caso el valor es 2,6, ¿de acuerdo? Frente a 1,91. Y además tenemos el intervalo inferior, el extremo inferior y superior y el intervalo de confianza y la semiamplitud del mismo
para las características que hemos indicado, que las vamos a ver enseguida. Entonces podemos hacer una comparación no de los valores de las estimaciones, las mejores estimaciones que tenemos, estimación puntual de la media de la producción horaria, sino tener un intervalo de confianza, que es una información más valiosa. En este caso, estamos utilizando un nivel de confianza del 95%, que es sobre el cual se construye el intervalo de confianza. Entonces, de esta manera es posible ir configurando aquí escenarios y evaluar cuáles son el impacto y la mejora. Y como digo, incluiré información a la derecha de la producción horaria y además también incluiré la información sobre la inversión, porque con esas dos columnas es posible comparar el impacto que tiene la inversión sobre la producción horaria. Entonces, esto debería ser suficiente para que seáis capaces en el aula de evaluar alternativas y observar qué impacto tiene. Yo os aconsejo observar qué ocurre en el modelo antes de empezar a hacer modificaciones, observar dónde se acumulan las entidades, qué es lo que ocurre, para identificar visualmente, en principio, cuál puede ser el cuello de botella, evaluar en la información que tenemos en la tabla pivote los resultados, si efectivamente esto que tenemos aquí ilustra la sospecha que puedes tener al respecto de cómo funciona el sistema y a continuación hacer modificaciones. Después de eso, de tener una idea de qué ocurre con el modelo, pues para evaluar de forma más exhaustiva diferentes alternativas potencialmente interesantes. Así que espero que esta explicación sea suficientemente clara y que os ayude a trabajar en la práctica, durante la cual el objetivo es que yo esté haciendo de asesor al respecto de las propuestas que hacéis, pero que empecéis a trabajar desde el primer momento en el análisis de la mejora del sistema y que en la medida de lo posible os llevéis buena parte del trabajo hecho en la propia sesión para que después, pues, donde fuera del aula, podáis elaborar los informes que son los que tenéis que entregar a partir de lo que hayáis explorado y si necesitáis algo más de tiempo, lo que exploréis después fuera del aula. Nos veremos el día de la práctica. Hasta luego.